Bueno, bienvenidos a esta síntesis audiovisual de la doctrina social de la Iglesia basada en el texto de Antonio Martín Puerta. Mi nombre es Gonzalo Méndez, soy estudiante de la licenciatura en Economía de la Universidad de UCASAL y bueno, en los próximos minutos voy a compartirles las ideas centrales del documento, mostrando cómo y por qué surge la doctrina social de la Iglesia, sus fundamentos y su impacto en la historia y en la sociedad actual. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Según el documento, es el conjunto de enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica que orienta la vida social, política y económica desde la fe cristiana y el Evangelio. Es importante aclarar que no es una ideología ni un sistema político, sino más bien una doctrina viva, evolutiva, que se adapta a las circunstancias históricas para promover el bien común, defender la dignidad humana, fomentar la solidaridad y la justicia social. En otras palabras, la doctrina social de la Iglesia no pretende imponer un modelo político, sino ofrecer criterios éticos para transformar la realidad en favor de todos, especialmente de los más vulnerables. ¿Cuándo nace formalmente la doctrina social de la Iglesia? Bueno, el año clave es 1891 y nace con el Rerum Novarum, una encíclica escrita por el Papa León XIII, que surge como respuesta a las injusticias de la revolución industrial, denunciando la explotación del obrero, defendiendo un salario justo, el descanso dominical y la libertad de asociación para los trabajadores. Además, el Rerum Novarum reafirma el derecho a la propiedad privada, pero siempre subordinada al bien común, es decir, orientada a beneficiar a toda la sociedad. En este documento, la Iglesia inicia una nueva etapa en la que se compromete no solo con la salvación espiritual, sino también con la justicia social y la paz temporal. ¿Por qué surge la doctrina social de la Iglesia justo a fines del siglo XIX? Bueno, hay tres factores clave. El primero es la revolución industrial, que transformó radicalmente las relaciones laborales. Surgieron grandes ciudades industriales, jornadas de trabajo excesivas y condiciones insalubres. La mayoría de los trabajadores comenzaron a migrar del campo a las grandes urbes y generaron una gran masa de obreros pobres y sin derechos. Segundo fue la lucha de clases. La tensión entre obreros y patrones dio lugar a movimientos obreros como el socialismo, el anarquismo y otras corrientes que cuestionaban tanto el liberalismo como las estructuras tradicionales. Pero ni el socialismo ateo ni el capitalismo salvaje defendían verdaderamente la dignidad humana. Y tercero, el cuestionamiento del rol de la Iglesia. La institución eclesial empezaba a perder poder político y social en medio de un fuerte anticlericalismo en Europa en esa época, y esto llevó a reflexionar y a buscar una respuesta coherente con su misión en el mundo. Como señala acá Antonio Martín Puerta en esta frase, el conjunto de pronunciamientos emitidos por la Iglesia desde 1891 no es una reacción puntual, sino una respuesta coherente con la misión de la Iglesia en el mundo frente a la crisis de la modernidad. La doctrina social de la Iglesia se articula en cuatro principios fundamentales que pertenecen al pensamiento social cristiano. El primero es la dignidad humana. Toda persona vale por sí misma, no por lo que produce ni por lo que consume. Se basa en la creencia de que cada ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que no puede ser tratado como un medio ni maltratado. El segundo principio es la solidaridad, es decir, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo, estamos interconectados en el mundo y por eso necesitamos construir lazos de cooperación y empatía. Es un llamado a la responsabilidad compartida, especialmente con los más vulnerables. El tercer principio es el bien común, que busca el desarrollo integral de todos y cada uno, garantizando que se satisfagan las necesidades básicas y que las estructuras sociales promuevan la justicia y la paz. Y por último, el último principio es la subsidiariedad, que plantea que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano a las personas, evitando la burocracia excesiva del Estado o el centralismo, eh, y que se respete así la iniciativa local, sin que el Estado o el mercado
absorban todas esas responsabilidades. El Evangelio como fuente de transformación social. Jesús nos habla de amor, de justicia, solidaridad y dignidad humana. Valores que no se quedan en lo personal, sino que tienen implicaciones directas en la manera de organizar la sociedad. Cuando aplicamos estos valores, no solo nos preocupamos por ayudar al prójimo de forma individual, sino que también buscamos transformar las estructuras que generan injusticia o desigualdad. En palabras del Papa Francisco, una fe auténtica, que nunca es cómoda ni individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Bien, ¿cómo se traduce el compromiso social de la doctrina social de la Iglesia en acciones concretas? Bueno, el ámbito político de la doctrina social de la Iglesia promueve la participación ciudadana ética, el diálogo democrático y leyes que prioricen a los más pobres. En lo económico defiende el trabajo digno, el salario justo y propone una economía social y solidaria que ponga a la persona por encima del capital. En la educación impulsa la formación de valores, el acceso universal y un diálogo entre fe y cultura que permita desarrollar conciencia crítica y solidaria. Y finalmente, en la vida cotidiana nos llama a un compromiso social desde la fe mediante cooperativas, centros barriales y la vivencia de la caridad en lo concreto, mostrando que ser cristiano no se limita solamente a lo más privado, sino que también se vive en lo público. Resumimos entonces la doctrina social de la Iglesia. Primero, que se fundamenta en el mensaje del Evangelio, amor, justicia, solidaridad, dignidad. Segundo, que se aplica para transformar las estructuras sociales desde la fe, promoviendo la defensa de los más débiles y la construcción de una sociedad justa. Tercero, critica los modelos que reducen al ser humano a lo económico, que fomentan la polarización o el individualismo extremo. Y cuarto, propone la comunidad, el bien común y la cultura del encuentro, donde la dignidad humana tiene que ser el centro. Y finalmente su rol, que es servir como un puente entre la fe y la praxis social, ofreciendo una guía ética para cambiar la realidad en favor de todos. Para entender mejor por qué surge la doctrina social de la Iglesia, podemos ver qué pasaba en las sociedades occidentales a fines del siglo XIX. Primero la revolución industrial, que transformó la producción con fábricas y maquinaria moderna, generando un crecimiento económico enorme. Hubo una urbanización acelerada, como explicamos anteriormente, miles de campesinos migraban a la ciudad buscando trabajos en las fábricas. El capitalismo liberal que fomentaba el libre mercado sin control, priorizando el beneficio individual de los patrones. Y entonces todo esto hizo que nazca el proletariado, una clase obrera con condiciones de vida muy precarias. Todo este contexto de cambios acelerados y desigualdades crecientes fue el caldo de cultivo para que la Iglesia se pronunciara, planteando principios de justicia y de solidaridad. Como dice acá, bueno, crecía la economía, pero también la desigualdad, la pobreza urbana y la tensión social. Con la industrialización tuvimos aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos, por ejemplo, como la maquinaria moderna, como dijimos anteriormente, la producción en masa, productos más baratos, pero todo esto generó enormes costos humanos, con jornadas laborales de 12, 16 horas, trabajo infantil, condiciones insalubres y sueldos míseros. Además, no existía protección social ni leyes laborales. Todo esto provocó migraciones masivas a ciudades donde los obreros vivían hacinados. Ante esta realidad, la Iglesia no podía quedarse en silencio y fue necesario un mensaje ético que denunciara la explotación y ofreciera criterios para dignificar el trabajo humano. Se habló mucho en aquella época de la cuestión social, entendida como el conjunto de problemas que nacen de la desigualdad estructural. Ya no era solamente gente con problemas aislados, sino que ya era un sistema que generaba cada vez más pobreza. Entre las manifestaciones más visibles estaban la pobreza extrema, el desempleo y la precariedad laboral, cifras muy altas de analfabetismo en Europa, la falta de vivienda digna y la exclusión sistemática. La industrialización había agudizado estas brechas, haciendo urgente una respuesta que fuera más allá
de la simple caridad individual. En medio de toda esta crisis, la Iglesia se vio golpeada por el laicismo, el auge del socialismo y la pérdida de poder político, como mencionamos anteriormente, pero sin embargo no se quedó inmóvil en eso, sino que eh, con la encíclica del Rerum Novarum del Papa León XIII se inaugura la doctrina social de la Iglesia como una postura cristiana, ética y estructurada frente a esta cuestión social que mencionamos. ¿Qué proponía? Bueno, reconocer los derechos del obrero, denunciar los abusos del capitalismo, revalorizar el trabajo como algo digno y no un mero recurso explotable, promover la solidaridad, la justicia, la función social de la propiedad y generar principios y asociaciones que defiendan a los más débiles. Con todo esto, la Iglesia reformuló su misión, pasando de una posición defensiva a una propuesta ética para dignificar la vida de millones de personas en ese momento. Bien, la doctrina social de la Iglesia frente a las ideologías de su tiempo. La doctrina social de la Iglesia se ubica entre dos grandes corrientes de la época. Los dos grandes extremos ideológicos en ese momento eran el comunismo y el liberalismo. El comunismo ponía acento en la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada, y el liberalismo que promueve la libertad de mercado sin control. Frente a estas dos visiones extremas, la Iglesia defiende que la persona está por encima del lucro y que el bien común requiere justicia social, solidaridad y la función social de la propiedad. Es decir, no se alinea con ninguno de los dos extremos, sino que propone una ética social basada en el amor al prójimo, la dignidad humana y el bien común. Y acá podemos ver una tabla donde podemos ver la comparación entre estas dos ideologías extremas y lo que propone la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia sufrió un proceso de segregación. Varios factores confluyeron, como explicamos anteriormente, el laicismo estatal, la secularización cultural, el auge de nuevas ideologías como el liberalismo, el socialismo, y la influencia del cientificismo que reducía lo religioso a lo irracional. Además, hubo también errores internos de la propia Iglesia que a veces resistió el cambio. Todo eso llevó a una pérdida de influencia en el ámbito público, pero sin embargo, esta misma crisis impulsó a la Iglesia a repensar su misión social y a proponer un mensaje renovado, centrado en la defensa de la dignidad humana y la justicia. Pasamos a detallar un poquito más acerca de la segregación de la Iglesia. Tuvimos una segregación desde el aspecto institucional y desde el aspecto cultural. Desde lo institucional ocurrió que la Iglesia comenzó a separarse de los ámbitos públicos en los que tenía influencia generalmente. Y ocurre en este momento la expulsión de la Iglesia del gobierno, de la justicia y de la educación. Hubo en ese momento también una separación formal de la Iglesia en el Estado, por ejemplo en Francia, en 1905, se aprobaron leyes que disolvieron órdenes religiosas y también se expropiaron bienes eclesiásticos, se eliminaron rentas y privilegios. También ocurrieron algunos problemas con los estados pontificios y la unificación de Italia en ese momento. Y después tuvimos una segregación desde lo cultural. Las élites empezaron a ver a la iglesia como enemiga del progreso y de la ciencia. Entonces surgieron nuevos pensamientos como el racionalismo, el positivismo, que empezaron a criticar y ver a la iglesia desde esta mirada, digamos. Y veían, bueno, a la iglesia, la iglesia católica, como arcaica o anticuada. Eh, en síntesis, digamos, la iglesia pasó de ser una voz principal en Europa a una institución relegada y cuestionada. Sin embargo, la crisis la empujó a reforzar su compromiso con la sociedad y dio forma a la doctrina social de la iglesia como un instrumento de renovación y de diálogo con el mundo moderno. Vamos a hablar ahora de Pío XII, cuyo pontificado fue desde 1939 a 1958, un periodo marcado por la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración global de posguerra. Eugenio Pacelli fue su nombre de pila y fue testigo de la caída del fascismo, el ascenso del comunismo, la creación de la ONU,
el nacimiento del Estado de Israel y la descolonización. Ante un mundo tan convulsionado, la Iglesia se vio obligada a adaptar su mensaje. El orden político-social había cambiado radicalmente y el pontificado de Pío XII supuso una primera gran actualización de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX. Y bueno, una de las estrategias de Pío XII para comunicar fue usar la radio, muy influyente en ese momento. Entre 1940 y 1944 lanzó una serie de radiomensajes, como por ejemplo In questo giorno de 1940, que fue un llamado a la paz en pleno estado bélico, Grazie de 1940, agradecimiento donde se agradecía a los fieles por su unidad y las oraciones, Nel Alba en 1941, que dio un mensaje de mirada de esperanza para el futuro de la posguerra, con Sempre en 1942, con la defensa de los valores cristianos frente a los totalitarismos de ese momento, y Benignitas et Humanitas en 1944, donde se subraya la democracia, la dignidad humana y el diálogo. Con estos mensajes, Pío XII se adelantó a la idea de que la Iglesia debía dialogar con el mundo, no condenarlo sin más, y preparando el camino para la renovación que más tarde se daría con el Concilio Vaticano II. Llegamos entonces al Concilio Vaticano II, que se dio entre 1962 y 1965. Un encuentro mundial de más de 2.500 obispos, convocado por Juan XXIII y continuado por Pablo VI. Su objetivo era renovar el lenguaje, la liturgia y la relación con el mundo. Se trató de un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la vida eclesial. El concilio abrió las puertas a un diálogo directo con la cultura contemporánea, reafirmando la misión de la Iglesia de evangelizar sin encasillarse en estructuras pasadas y fortaleciendo la idea de que la Iglesia debía ser luz y fermento en el mundo moderno. Bien, ¿y qué cambios impulsó el concilio? Bueno, principalmente tres. El lenguaje. A partir de ahora la Iglesia tendría ya un lenguaje más positivo, accesible, menos condenatorio. Se buscó compartir la verdad con la caridad en lugar de imponerla. La segunda fue la actitud hacia el mundo. Se abandonó esa idea de fortaleza asediada de la Iglesia para ya empezar a dialogar bien con la ciencia, la política, la cultura y reconociendo el valor de la libertad religiosa. Y tercero, el compromiso social. Se fortaleció la doctrina social de la Iglesia, invitando a la participación activa de los laicos en la sociedad. Se promovió una ética cristiana basada en la paz, la justicia y la dignidad humana, marcando así un camino de servicio y diálogo en el mundo contemporáneo. Es común que se malinterprete la doctrina social de la Iglesia, así que vamos a ver qué es y qué no es la doctrina social de la Iglesia. No es una colección de textos desordenada, es decir, no son pronunciamientos sueltos sin conexión, es una doctrina coherente, basada en el Evangelio y el Magisterio, con continuidad histórica desde 1891, es decir, tiene una doctrina sistemática, con una base en el Evangelio y el Magisterio. No es solo para reaccionar ante las crisis, aunque muchos documentos surgieron ante problemas concretos, como vimos, sus principios son permanentes y aplicables en cualquier época. No aparece solamente en las guerras o en los conflictos, es una enseñanza de fondo que orienta la acción social. Y bueno, no es una ideología, como dijimos también, no se identifica con el marxismo, ni el liberalismo, ni el socialismo, es una propuesta ético-teológica que no busca el poder político, sino la dignidad de la persona y el bien común. Con esto aclarado, ahora veamos qué sí es la doctrina social de la Iglesia y por qué es tan relevante. Bueno, es un instrumento del Evangelio, ilumina con el Evangelio temas como la economía, el trabajo, la política, la justicia, la ecología, la familia. No se queda en la teoría, sino que busca transformar la realidad social. Tiene coherencia interna, parte de principios fundamentales como la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, que explicamos anteriormente. Todos estos principios se articulan entre sí, dándole
unidad a la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, tiene una base teológica y moral apoyándose en la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, la interpretación de los signos de los tiempos, y su fin último es promover la justicia y la paz, respetando la libertad y la dignidad de cada persona. Así entonces la doctrina social de la Iglesia no es un anexo doctrinal, sino un camino para llevar el mensaje de Cristo a la vida pública, impulsando cambios concretos sustentados en una visión integral del ser humano. Bien, y a diferencia de las ideologías políticas que suelen ser sistemas cerrados, dogmáticos, más orientados a conquistar el poder, la doctrina social de la Iglesia es abierta al diálogo y reconoce límites y matices. Las ideologías explican toda la realidad con una sola lógica, no aceptan críticas y utilizan el poder político como un fin. La doctrina social de la Iglesia, en cambio, busca formar conciencias y ofrece criterios éticos y no simplemente recetas técnicas. Como decía el Papa Benedicto XVI, la doctrina social de la Iglesia no ofrece soluciones técnicas, sino principios que iluminan la acción. Por eso no pretende imponerse como un sistema, sino iluminar las decisiones individuales y colectivas, siempre con la dignidad de la persona y el bien común como prioridad. Bien, ahora pasamos a ver eh, el pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es su visión antropológica, es decir, su visión de la persona humana como el centro de toda su enseñanza, basándose en la idea de que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. La doctrina social de la Iglesia recalca que cada individuo posee un valor que es inalienable, que va más allá de su utilidad económica o social. Por eso toda propuesta política o económica debe respetar y promover esta dignidad humana, evitando que el ser humano sea tratado como un simple medio o recurso. Pasamos entonces a ver algunos aspectos antropológicos de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia presenta a la persona como un ser integral con múltiples dimensiones. El primero de ellos es la dignidad humana. Cada ser humano tiene un valor único, no puede ser reducido al lucro ni al poder. Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, como dijimos anteriormente, lo que le confiere un carácter sagrado a la vida. Lo segundo es su carácter de persona que vive en comunidad, persona en relación. Como dice el Papa Francisco, nuevamente, nadie se salva solo, somos seres comunitarios y la comunidad no anula al individuo, sino que lo potencia. Pero así como tenemos derechos, también tenemos deberes y obligaciones con las demás personas. Y por último es su visión integral del ser humano de cuidar cuidar integralmente al ser humano, desde lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo social. Desde lo físico con el trabajo, la vivienda, la salud, desde lo espiritual con el sentido de la vida, la fe, la trascendencia, desde lo emocional con el afecto, la pertenencia, el reconocimiento, y desde lo social, desde la comunidad, el diálogo, la responsabilidad compartida. La doctrina subraya que todas estas dimensiones deben ser consideradas para lograr una sociedad verdaderamente justa y humana, donde cada persona pueda florecer plenamente. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria y en las estructuras sociales? Bueno, la doctrina social de la Iglesia plantea varios compromisos esenciales. El primero es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La segunda es la de promover un trabajo digno, un trabajo que respete la integridad de la persona, fomentar la participación comunitaria y política para que cada persona sea sujeto activo y no solamente un espectador de la realidad, rechazar modelos que reducen al ser humano a ser un mero consumidor, un votante o un productor, y luchar contra todo lo que degrade la dignidad humana, la pobreza, el racismo, la violencia, la trata de personas. O sea, se trata de aplicar la dimensión integral del ser humano, asegurando que toda política o estructura social sirva realmente al bien de las personas. Bueno, y acá algunas aplicaciones prácticas desde mi punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, desde dos puntos de vista, la política y la economía y el trabajo digno y la organización social. Desde la política y la economía,
a través de la redistribución equitativa de la riqueza, es decir, el Estado redistribuyendo la riqueza, la protección de los sectores más vulnerables, el fortalecimiento de la economía solidaria y humana, de las cooperativas, las ferias, los microcréditos, pero siempre teniendo en cuenta este principio fundamental que es de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad. Es decir, que las decisiones siempre estén cerca del pueblo, sin tener al Estado, el hipercentralismo del Estado encima, ni tampoco dejando todo al libre mercado o el mercado salvaje, como se lo suele llamar. Y luego, desde el trabajo digno y la organización social, defender el salario justo, el descanso, la seguridad social, rechazar siempre el trabajo infantil, el empleo informal, la participación de los trabajadores en las decisiones y el fomento del cooperativismo y la economía asociativa. Bueno, y por último, una reflexión final personal, como podemos ver acá en la imagen, una ruta que se abre hacia nuevos horizontes, bueno, en tiempos donde el individualismo, la indiferencia, la desigualdad parecen ganar terreno, la doctrina social de la Iglesia nos recuerda que otro camino es posible, que pone al ser humano en el centro, que valora la comunidad y que mira al mundo con ojos de amor y de responsabilidad. Siempre defendiendo la dignidad humana, la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad, que son los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que podamos aplicarlo en nuestras profesiones, nuestras futuras profesiones y en nuestra vida cotidiana para hacer de este mundo un mundo más justo, más humano, y más equitativo y mejor. Por último, dejo una frase también acá que ya mencioné anteriormente, pero que quiero que quede acá también en esta última diapositiva del Papa Francisco. Una fe auténtica que nunca es cómoda ni individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Muchas gracias.